Pero en lo inmediato, este país tiene 60 o 70 mil gente que no sirven, que salen desde por la mañana a asaltar. Hace ya 63 años que el líder obrero más importante de la década del 40, Mauricio Báez, fue secuestrado en La Habana, Cuba, en la casa que habitaba en la calle Cervantes del populoso sector Reparto Sevillano. Bienvenidos al Verificador, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos dan seguimiento y apoyo no solamente en las emisiones de este programa a través de Carivisión, sino también en nuestro canal YouTube. Gracias por ello. Hoy tenemos un programa cargado de muchas informaciones, pero sobre todo muchos datos, porque lo que hacemos aquí es periodismo de datos. Verificamos si las declaraciones de los políticos y las personalidades son verdaderas o falsas, utilizando el método fact-check. Hoy vamos a iniciar con una prueba de verificación de datos para nosotros investigar, llegar a la profundidad y presentarles a ustedes los datos. En estos días, amigos, se produjeron unas declaraciones que son impactantes. En un estado que debe acogerse a las leyes, nos llama mucho la atención cómo un legislador que está llamado a hacer cumplir las leyes, pero también a hacer leyes, está llamando a su incumplimiento. Vean estas declaraciones. Pero en lo inmediato, este país tiene 60 o 70 mil gente que no sirven, que salen desde por la mañana a asaltar, a matar hombres de trabajo, a perseguirlo a ustedes que están trabajando a esta hora. Entonces, esos individuos hay que eliminarlos. Vamos a someter las declaraciones del diputado Luisín Jiménez a nuestra prueba de verificación de datos. Dice el diputado Luisín Jiménez que en lo inmediato hay que matar delincuentes. Y nos preguntamos, ¿se disminuye la delincuencia matando delincuentes? Vamos entonces a ver los datos. Hay una serie de estadísticas, informes que se han hecho hace muchos años a nivel internacional y también en la República Dominicana. Ahora vamos a presentarle los datos que se han recogido aquí en la República Dominicana con relación a las cifras de la violencia y de cómo combatirla en un Estado de Derecho democrático. Los expertos de seguridad ciudadana establecen que el auge de la delincuencia y la inseguridad en el país es propiciado por una serie de variables socioeconómicas y demográficas que van desde la pobreza, la iniquidad y el desempleo, y además los bajos niveles de educación y la urbanización descontrolada. Los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses establecen que en los últimos 5 años la violencia se llevó la vida de 30.921 personas. La Procuraduría General de la República establece que durante el año 2011 se cometió un promedio de 6.9 homicidios diarios. Eso equivale a 2.480 personas. El año pasado, 2012, se produjeron 2.150 muertes violentas en la República Dominicana. Para explicar este fenómeno, los expertos dominicanos consideran que la incidencia de la pobreza tiene una íntima relación con la delincuencia. Si la población no dispone de los ingresos suficientes para resolver sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación, la salud, el deporte, tendremos entonces delincuencias. La cifra de los poderes públicos que no pueden emitir son preocupantes. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe establece que el 41% de la población dominicana aún vive en la pobreza. El 20% vive en la indigencia. Dominicanos viviendo en la indigencia. Otra causa de la violencia, la inseguridad y la delincuencia es la alta incidencia del desempleo en la población, que según la encuesta CEPAL del año 2012
en la República Dominicana ronda en un 14.3% y la del desempleo juvenil en un 16%, que es una de las más elevadas en América Latina. Amigos, si la juventud no encuentra salida a sus problemas, muchos ven la delincuencia como una solución, lamentablemente. En la República Dominicana tenemos un futuro incierto. Hay cerca de 700,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y estos son datos sustraídos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Es decir, amigos, que si no tenemos educación, que es un factor importante, la educación permite la movilidad e integración social y ocupacional. Pero si sigue la baja inversión, entonces no podemos combatir la delincuencia. Tenemos barrios marginados donde se vive en plena ilegalidad y miedo y que se transforman en zonas de bajo control de pequeñas mafias locales que fomentan la inseguridad. Las autoridades deben tomar en cuenta que existen modelos de socialización y aprendizaje de la violencia, que el individuo no nace violento, se forma violento en la misma sociedad. Es decir, amigos, que los miembros de las pandillas, los delincuentes, son fruto de esta sociedad. Por consiguiente, amigos, a la luz de estos datos, las declaraciones del diputado Luisín Jiménez son falsas. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio St. Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. St. Paul, educando con valores para los retos del futuro. El cáncer de mama puede curarse en un 95% de los casos si es descubierto a tiempo. Juntemos nuestras manos, las mías y las de ustedes, para detener los estragos del cáncer en la vida de nosotras y la de los que amamos. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Olga Dinaya Verías es procuradora fiscal titular de la provincia Santo Domingo y nos acompaña en el verificador. Gracias por estar con nosotros, magistrada. Es un placer tenerla aquí. Igualmente, gracias por la invitación y que finalmente podamos estar aquí conversando un poquito. Sí, finalmente. Magistrada, usted tiene un buen nivel de popularidad. Nosotros hicimos una encuesta en Facebook y le preguntaba a los seguidores, a los que vivimos en el mundo 2.0, de qué pensaban de Olga Diná. Y la valoración fue muy positiva. Con relación a otros fiscales, hasta me llamaba muchísimo la atención eso, porque la gente regularmente se siente un poco decepcionada de la justicia, del Ministerio Público, pero con usted pasa algo que la gente le tiene confianza. Ay, ¿y por qué? Pero eso es un premio, mire, me engranó completica. Yo francamente que no conocí ese dato, no sabía que habían hecho ese tipo de encuesta. Yo creo que es que hay una intervención divina y yo simplemente soy quien soy.
Yo soy de la misma forma que soy aquí con usted, Sí. soy en una plaza, soy en mi trabajo. Y yo creo que a la persona ver que yo soy una persona auténtica y sin pose, a quien le digo que no, se lo digo honestamente, a quien le digo que sí, se lo digo honestamente, pues ha ido generando quizás ese ambiente de confianza, y yo francamente que agradezco esa valoración, y lo que hace es comprometerme más. O sea, eso que usted me acaba de decir ahora, lo que hace es ponerme una presión mayor en el pecho de salir cuando salgamos de este programa precisamente a seguir trabajando y tratando de hacer las cosas bien. Lo que hemos hecho es asumir una función tratando de ser responsables, entregar el tiempo que esa función necesita. Sabemos que es una posición muy demandante, y quien asume este tipo de compromiso pues tiene que estar en la disposición de hacer eso. Francamente que aprovechando esa información, agradecer a cada persona que me da ese voto de confianza y decirle que cada día Olga Diná y el equipo completo de Santo Domingo trabaja precisamente para que esa comunidad confíe en una institución que está dispuesta a servirle, no importa el día, no importa la hora. Usted está a cargo de un territorio sumamente extenso, vulnerable. Aquí se dan unas condiciones muy diferentes al Distrito Nacional o a otras provincias del interior. Es que aquí están los principales aeropuertos, hablo de la provincia de Santo Domingo. Así es. El tema del narcotráfico es preocupante, las cifras son alarmantes de cómo la República Dominicana se ha convertido en un país de tránsito y también de consumo. Aquí vamos a estar hablando de muchos datos porque es una obsesión mía y es la obsesión de este programa, el dar datos. Con relación a lo disperso de la provincia, ¿se le ha dificultado el trabajo o ya tiene una estrategia clara que le está dando funcionamiento? Sí, miren, francamente que ustedes saben que todo proyecto que quiere emprenderse, que quiere ponerse a funcionar y que quiere obtener resultados necesita recursos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y hablábamos antes de entrar al aire de ubicar las personas idóneas en los lugares idóneos, de conformidad a sus condiciones y a su cualificación. Pues Santo Domingo, lo que hicimos en principio era, porque independientemente de que conociéramos a través del estudio la realidad de Santo Domingo, necesitábamos ya conocer de manera institucional cuál era la estructura que funcionaba para saber cuáles fortalezas debíamos seguir implementando y cuáles oportunidades de mejora debíamos de observar para poder implementar otro tipo de medidas. Al darnos cuenta precisamente de que es una provincia muy activa, que cuenta con el 25% aproximadamente, ya más, de la población nacional, aproximadamente 2.5 millones de habitantes, distribuidos en aproximadamente 1.330 kilómetros cuadrados, pues teníamos que pensar en las realidades que vive cada municipio de Santo Domingo. La realidad de Boca Chica, como yo he dicho en otras ocasiones, no es la misma realidad de Pedro Brán. Entonces la realidad de Santo Domingo Este tampoco es la misma realidad de Guerra. Entonces nosotros teníamos que pensar y evaluar cuáles son las necesidades que a nivel de acceso a la justicia, a nivel de respuesta, tiene cada uno de ellos para saber cuál es la estructura que Santo Domingo como institución, como fiscalía, debe de implementar. Y precisamente tomamos nuestro tiempo haciendo ese levantamiento y nos pudimos dar cuenta de que precisamente debido a que Santo Domingo cuenta con personas que no siempre cuentan con los recursos necesarios para poder acceder y poder trasladarse de un lugar a otro y darle seguimiento, porque quizá trasladarse en la primera ocasión es más fácil, pero ese seguimiento que debe de darse para que su proceso, llevar un testigo, presenciar una audiencia, participar de ella y encima de todo tener una asistencia legal, pues implica grandes erogaciones de dinero y también de tiempo. Entonces decidimos que lo idóneo para Santo Domingo, al ser una provincia atípica, como yo le llamo, tanto en su conformación socioeconómica como en todos los demás componentes que la adornan, pues lo que debía de hacerse era implementarse una estructura en donde se descentralizaran los servicios y que la gente de Pedro Brán no tuviera que trasladarse necesariamente, o por lo menos para la asistencia primaria, a Santo Domingo Este, lo que les representa por lo menos en ese entonces aproximadamente 400 pesos solamente de transporte. Entonces nosotros tenemos que verificar todo aquello, porque una persona de escasos recursos que tenga una familia, antes de ir a denunciar y gastar ese dinero, pues lo va a pensar mejor, ese caso va a entrar dentro de las cifras negras, la persona no va a denunciar y mañana podemos tener una consecuencia funesta. Entonces comenzamos a pensar en las instalaciones de las fiscalías municipales. ¿En qué consisten las fiscalías municipales? Diferente a las fiscalías comunitarias y diferente a las fiscalías
fiscalías barriales en una estructura que alberga un equipo multidisciplinario en donde los usuarios y las usuarias pueden contar con medicina legal, con psicología forense, con ministerios públicos. Y personal permanente, en horario corrido. Exactamente. A principio, como ya inauguramos la primera, que me imagino que en algún momento estaremos hablando de ella, ese personal debe de irse ampliando para poder contar con un servicio que lo idóneo sería que fuera 24 horas, pero si no, por lo menos tenerlo como lo tenemos en otras realidades, de hasta la medianoche, y después de ahí tener acceso a la Policía Nacional, que es quien nos soporta, nos brinda soporte a nosotros, y entonces cualquier situación que se presenta después de la medianoche, pues que se pongan en contacto con el Ministerio Público. Dentro de esa Fiscalía Municipal lo que se busca es que la persona reciba los servicios y la asistencia primaria de los casos que le aquejan, de los casos que le han afectado, y que esta persona no tenga la necesidad de trasladarse a Santo Domingo Este a interponer su denuncia y a darle el seguimiento primario. Ahí esos fiscales van a poder investigar, van a poder hacer las solicitudes correspondientes y de esa manera ofrecer una respuesta más eficaz, eficiente y oportuna. Entonces, estamos trabajando en eso, pero como les dije, ustedes saben que las instituciones se manejan en base a un presupuesto. Sí. Esto no necesariamente, porque era algo que todavía estaba sometido a un estudio, no estaba sometido al presupuesto, pero aún así buscando la colaboración, porque tenemos que entender que todo lo que tenga que ver con atención, con seguridad ciudadana, no es una responsabilidad exclusiva ni de la policía, ni del Ministerio Público, ni de la Judicatura, es una responsabilidad interinstitucional. Entonces, lo que hicimos fue comenzar a hacer acercamientos con los ayuntamientos para que los ayuntamientos asumieran una cuota de responsabilidad, en este caso una cuota económica bastante importante, que por ejemplo esta de Herrera, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, representado por el señor Francis Peña, puso el inmueble. La Procuraduría adecúa el inmueble, nosotros ponemos evidentemente la adecuación y el personal de allí, pero el ayuntamiento está a cargo de lo que es la infraestructura y del pago de la misma. Entonces, como el Ministerio Público no tenía recursos para poder adquirir ese inmueble, hace esta alianza estratégica en la que esa comunidad y comunidades aledañas se van a beneficiar al mismo tiempo que el mismo ayuntamiento. Entonces, eso facilita el acceso a la justicia, las personas van con mayor confianza a buscar el servicio, reciben una respuesta más rápida y oportuna, y evidentemente que los niveles de inseguridad van a comenzar a descender porque ya va a comenzar a haber una respuesta. Es la primera que se instala, y lo que pretendemos es que cada municipio pueda contar con su fiscalía municipal y con ese equipo multidisciplinario, porque ¿de qué le sirve a una persona, por ejemplo, contar con una fiscalía barrial en donde solamente el fiscal que está ahí o la fiscal que está ahí lo pueda escuchar y no pueda desplegar ningún tipo de medida que pueda contrarrestar cualquier situación de emergencia? No cuenta con logística. Entonces, es facilitar esa logística y el personal, recogiendo nuestro personal y ubicándolo, como hablamos anteriormente, en lugares estratégicos para poder servir. Nosotros somos servidores y servidoras públicas y tenemos que estar en donde nosotros podamos ofrecer el mejor de los servicios a cada una de las comunidades. ¿Cuáles son los casos más comunes en la provincia en sentido general? Casos más delictivos. Homicidios, básicamente los que más se dan son por atracos, narcotráfico, evidentemente, como hablamos ahorita, principales puertos y aeropuertos, pues le abren esa oportunidad a Santo Domingo, los casos de violencia de género y de violencia intrafamiliar y los atracos. ¿Y cómo están las estadísticas en el tema de la violencia? Comparémoslos con el año pasado, por ejemplo. Las estadísticas a nivel de denuncias se mantienen más o menos estables en los mismos números. Podemos hablar de unas 1.900 denuncias, 2.000 denuncias, 2.100 denuncias al mes. Todo va a depender. Hay meses en el mes que las denuncias reducen, hay otros meses en los que estas se aumentan. Yo no quisiera en modo alguno hablar de un aumento en la violencia. Yo creo que nosotros hemos tratado de hacer una labor de concientización en conjunto con otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer. Sí, yo sé, magistrada, pero se hace necesario hablar de violencia. Yo sé que hay varios estudios internacionales que dicen que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en el tema de la violencia, porque a veces crean una falsa percepción
a veces también por este afán de vender, hay mucho morbo, hay también sensacionalismo con los temas judiciales, temas de violencia y demás. Pero hay una condición especial que tiene la República Dominicana, hasta por su misma ubicación geográfica, que el tema de la violencia hay que hablarlo y mucho. Sí, claro. Y mucho. Claro que sí, y dicho sea de paso que con relación al año pasado nosotros llevamos una tasa de feminicidios menor. Yo siempre he dicho que una sola mujer muerta para mí es suficiente. Después que hubo una muerta, tenemos que comenzar a evaluarnos todos y todas, todos y todas. Y tenemos que buscar la manera de ver cómo fortalecemos cada una de nuestras medidas en el nivel que sea: salud, educación, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, Ministerio Público, Judicatura, todo el mundo, medios de comunicación, todo el mundo, para ver de qué manera nosotros vamos a aportar, como decíamos el año pasado, cada día menos hasta llegar a cero. Yo sé que quizá puede sonar utópico, pero si nosotros el año pasado pudimos superar nuestras propias expectativas en noviembre, cuando se lanzó la campaña de Promesa de Hombre, que se esperaba que fueran 10 mujeres como mucho muertas en noviembre, y se obtuvieron 5. Para mí 5 un exceso, pero la media que había era entre 15 y 20 mensual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nos articulamos como institución y cada quien asume la responsabilidad que le toca, el resultado se nota. El resultado evidentemente que se nota. Entonces yo sí creo, yo valoro demasiado el trabajo que hace la prensa, respeto el trabajo que hace la prensa. Yo creo que en la medida que hemos ido avanzando como sociedad, de la misma forma ha ido evolucionando la comunicación y se ha ido concientizando más, en el sentido de que independientemente de que queramos dar la noticia, de una forma impactante para poder atraer el público, porque esto maneja diferentes temas. Sí. Al mismo tiempo, hemos llevado también información de concientización. Y yo creo en eso. Yo creo que podemos todos los días mejorar un poquito más, pero yo no puedo decir que estamos igual que antes, ni que los medios de comunicación lo que están haciendo es satanizando la información, para nada. ¿Por qué? Porque yo he sido testigo de que los medios de comunicación se han hecho eco de información que lo que quiere es llevar a la comunidad información para poder alertar en lo que debe de hacer, y precisamente esta es una muestra de ello, que para mí me llena de orgullo que podamos hablar de cifras y que la gente pueda sentir que está llegando una información veraz. Entonces yo creo que es un asunto de que nos veamos todos y todas en cómo nosotros podemos colaborar con la disminución. Un vecino, una vecina que escuche, que sepa, vamos a hacer la denuncia. No tiene que ser una denuncia escrita, puede ser hasta una denuncia anónima. Entonces podemos comenzar a dar esos tips que nos mantenemos todo el tiempo dándolo, pero no todo el mundo escucha siempre la misma información, para que la gente siga concientizándose. Y eso ha hecho que, por ejemplo, en este momento a mí me interesaría que por un nivel de mayor conciencia las denuncias aumenten, no necesariamente por un mayor nivel de violencia que se esté generando, sino que, ok, ya yo entendí qué es lo que está pasando, entonces yo voy a denunciar, y eso sea a través de ustedes como medio de comunicación y de cualquier otra labor de información que nosotros podamos facilitar. Magistrada, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a seguir hablando de este tema de la violencia, pero también de otros aspectos de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Excelente. Ven a descubrir el secreto de ser una chica Barbizon. Con nuestras clases de pasarela, poses, actuación, buen vestir, maquillaje, etiqueta y protocolo. En nuestros entrenamientos para niñas, adolescentes y adultos, aprendes a proyectar lo mejor de ti. Y recuerda que tú también puedes ser una chica Barbizon. Plaza Lope de Vega, tercer nivel, teléfono 809-732-9303. Y yo dije,
yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Seguimos obsesionados con los datos, con Olga Dina Llaverías, procuradora fiscal titular de la provincia Santo Domingo. Magistrada, en el primer bloque de este programa, nosotros estuvimos evaluando las declaraciones del diputado Luisín Jiménez, que decía que para combatir la violencia había que matar delincuentes, que hay que salir a eliminar los delincuentes. Él está defendiendo aunque no se quiera expresar públicamente así, pero en varias ocasiones yo he llegado a pensar que es una política de la Policía Nacional con ciertas ejecuciones. ¿Usted sobre ese tema qué piensa? Bueno, yo respeto las declaraciones del señor Luisín, pero yo particularmente, o sea, mi opinión personal es que nosotros tenemos la justicia para que actúe. Y que cuando una persona violente la ley, si nosotros queremos seguir viviendo en un Estado social y democrático de derecho, pues simplemente las autoridades tienen que asumir su rol y que cada quien pague el precio del hecho que cometió. Pero esa parte de asumir rol engloba muchas cosas, porque ¿qué es lo que fomenta la delincuencia? Si una persona no tiene acceso a salud, vive en la pobreza, pues es evidente que va a tomar la delincuencia como un camino para poder paliar o lidiar sus problemas cotidianos. Yo creo que ahí hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros somos formados y formadas en valores, por más necesidad de que nosotros estemos pasando, nosotros no vamos a delinquir. Yo creo que ahí la familia ahora mismo y la sociedad en general tiene que evaluarse. Las escuelas, las universidades, los colegios y, claro, comenzando con la familia. Cuando inculcamos valores y principios sólidos, nosotros siempre vamos a buscar la manera de encontrarle la vuelta positiva a lo que esté pasando y no pensaremos en delinquir para conseguir el sustento diario. Pero no podemos entender como justificado tampoco el hecho de que porque una persona no haya tenido oportunidades se le justifique que deba de delinquir, jamás en la vida. Yo creo que parte de lo que debe de ser la política criminal del Estado incluye el observar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, las veces que nosotros hemos tenido contacto con las comunidades, que ha sido una de nuestras grandes tareas, el poder acercarnos a las comunidades, escucharlos, siempre nos piden canchas para que los jóvenes se sustraigan de las actividades ilícitas y se enfoquen en algo positivo, en el deporte. Y por ahí podemos comenzar. Cuando nosotros podemos colaborar con la instalación de una cancha de basquetbol, con un play de softball o de béisbol, para que el muchacho pueda dedicarse a una labor deportiva, pues y se comience a fomentar a los pequeños también y tengamos tremendos futuros peloteros, por ejemplo, pues nosotros vamos a colaborar con la reducción de esos niveles, pero jamás en la vida, independientemente del hecho que haya ocasionado una persona, bueno, pues tener ese tipo de práctica. Magistrada, yo quiero que usted se verifique. Yo quiero someterla a usted a una prueba de verificación y quiero presentarle unas declaraciones que usted dio hace un año. Ay, qué chévere. Para entonces yo evaluar cómo usted ha estado hasta la fecha. Vamos a presentarle este corte. Claro que sí. En este sentido se procura tener a las personas indicadas en los lugares indicados en el momento indicado.
y de esa manera llevar hacia las comunidades las respuestas que éstas esperan. Evidentemente nosotros no contamos necesariamente con todo el personal que quisiéramos contar para poder llevar respuestas quizá más rápidas y efectivas. ¿Y usted cuenta ya con ese personal para poderle darle respuesta a la gente? Me encanta esta verificación y yo sé que al personal que está aquí también. Cuando a nosotros nos hicieron esas preguntas, en ese momento nosotros contábamos, si la memoria no me falla, con 103 miembros del Ministerio Público. Hoy, activos, porque hay un grupo que está en vacaciones, licencia médica, y otro grupo ha salido por situaciones que no vienen al caso, contamos con 82. ¿Qué quiere decir? Que un año después, tomando en consideración esas declaraciones, nosotros tenemos menos miembros del Ministerio Público y aún así los números siguen saliendo. No podemos conformarnos, porque lo que estamos haciendo es sobrecargando al cuerpo del Ministerio Público con la función que tiene, y evidentemente que eso va a reventar o con su salud o va a reventar con una atención deficiente, porque mientras más volumen de proceso tiene que manejar un miembro del Ministerio Público, pues menor será el tiempo de atención que podrá dedicarle a cada proceso. Y al tomar en consideración, valga la redundancia, que tenemos ahora 82 fiscales activos trabajando en todo lo que tiene que ver Santo Domingo, pues tenemos que decir que hemos ido trabajando, que esas personas que están fuera del entorno de la Fiscalía, que sea por licencia, que sea por traslado, que sea por vacaciones, pues evidentemente no es una responsabilidad per se de nosotros, sino que todo lo contrario, hemos estado trabajando para el fortalecimiento de este equipo. Pero esas declaraciones que usted dijo de las personas indicadas en el lugar indicado, sí, entonces eso se ha cumplido. Sí, se ha ido cumpliendo porque, y de hecho, cada vez que sacamos algún tipo de comunicado haciendo una reasignación de roles, es precisamente tratando de identificar las fortalezas de cada quien. Hay personas que dicen, yo prefiero litigar. Y evidentemente cuando están en el lugar en donde están litigando, en donde están haciendo lo que más les gusta, pues los resultados van a ser mucho mejores. Y precisamente no se puede conocer el potencial de cada persona en meses. O sea, eso es un estudio que se va haciendo, eso es una evaluación que se va haciendo constantemente. Lo que sí les puedo decir es que es un equipo capaz, es un equipo aguerrido, es un equipo valiente, es un equipo trabajador y responsable, y que gracias a esas características con las que cuenta ese equipo, a pesar de nosotros encontrarnos hoy con menor cantidad de miembros del Ministerio Público, Santo Domingo sigue brindando la respuesta. Bueno, pues vamos a seguir en esta prueba de verificación a Olga Diná. Yo quiero ponerle otras de sus declaraciones. Yo creo que estas son más viejas porque fue después de su designación como fiscal de la provincia de Santo Domingo. Excelente, vamos a verlas. Devolverle a la sociedad la confianza en una institución que está llamada a ofrecerle respuesta a sus requerimientos, siempre y cuando sean de nuestra competencia. Devolverle a la población la confianza en una institución que está llamada a darle respuesta a sus requerimientos. Sí. ¿Se está dando respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, que son 2 millones y pico los que viven en la provincia de Santo Domingo? Esa verificación usted me la dio cuando comenzamos el programa con la encuesta que usted hizo en esa red social. Sí. Aquí, y no es una responsabilidad y no es un crédito de Olga Diná, es un crédito del equipo completo. El equipo se ha comprometido en colocar a Santo Domingo como fiscalía, como referente nacional. Es una labor titánica porque la cantidad de casos que nosotros recibimos diariamente pues nos ocupa el tiempo al 100%, pero ustedes podrán ver personas llegar a su oficina tipo 8:30, 9:30 de la mañana y ser las 10:30 de la noche y estar batallando con los usuarios y usuarias con una sonrisa en la cara, dispuesto a brindar el mejor de los servicios. Yo no le voy a negar que en determinado momento haya situaciones que se presenten, porque en una familia tan grande de 300 y pico de personas, pues cualquier cosa puede pasar, pero lo que sí le puedo garantizar es que estamos en una completa supervisión, y precisamente por eso se han establecido las direcciones de los departamentos para poder garantizar el mejor de los servicios, y le pedimos a la ciudadanía, nosotros sabemos que tenemos grandes oportunidades de mejora y estamos trabajando en ello, no somos de aquellas personas que tapan el sol con un dedo ni que tapan tampoco debilidades. Sabemos, por ejemplo, la situación que nosotros tenemos ahora mismo en la reestructuración del edificio de GAPRE, que está en la entrada de Invivienda, que es donde nosotros pretendemos enfocar y trasladar las principales oficinas
oficinas investigativas de la Fiscalía de Santo Domingo, de lo cual venimos luchando desde junio del año pasado. Pero como Santo Domingo no cuenta con un presupuesto propio, sino que todo esto tiene que hacerse de conformidad con la partida presupuestaria que da la Procuraduría General de la República, todo esto ha ido marchando de una forma lenta, porque como no estaba dentro del presupuesto, todos estos gastos han debido de irse coordinando mes tras mes, pero a la población que cuente con que estamos trabajando en su organización, en su reestructuración, para que mañana puedan recibir un mejor servicio. ¿Han tenido grandes desafíos ustedes a lo largo de claro que usted sí. está ahí en la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo? Yo tengo la impresión que quizás uno de los momentos más difíciles fue la muerte de Omar Álvarez, el fiscal adjunto, cumpliendo con su deber y entonces encontrar la muerte. El equipo, ¿ustedes han podido superar eso? Superarlo, ¿qué le digo? Yo creo que aprender a vivir con eso. En estos días me preguntaron también en un programa al que me invitaron que cuál había sido mi momento más difícil y sin pensarlo dije que fue ese, y yo creo que para el equipo completo fue una situación que lo que hizo fue hacer el equipo más sólido. Nos unimos, nos vimos en el espejo de Omar. Es una posición altamente riesgosa, o sea, el Ministerio Público enfrenta esa clase de riesgo, y la verdad es que no poder decirle que lo superamos. Yo tenía poco tiempo de conocerlo, pero en el poco tiempo de conocerlo sí pude identificar la calidad humana que tenía Omar, y el equipo mismo, la forma en cómo hablaba y se expresaba de Omar, pues también me dio a mí la garantía de esas condiciones, esas cualidades que lo adornaban. Superarlo, no. Aprender a vivir con ellos, sí. Se revisaron los protocolos, o sea, el hecho de que él tomara la decisión por humanidad de quitarle las esposas a una persona que había sido apresada, ¿el protocolo es más estricto ahora? Sí, claro que sí, claro que sí. Hemos sostenido reuniones, se han impartido instrucciones, pero independientemente de esas reuniones de impartir instrucciones, cada miembro del Ministerio Público a la hora de salir debe de saber que debe de protegerse. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos contra quién vamos a luchar, nosotros no sabemos a quién vamos a allanar. Por ejemplo, hubo una situación una vez en Santiago que se dio, que se iba a allanar a una persona por falsificación. Nadie iba a pensar que las consecuencias al final iba a ser el resultado de varias personas heridas como consecuencia de un tiroteo. Entonces no podemos confiarnos jamás en la vida ni subestimar los casos. Nosotros tenemos que prepararnos porque nosotros no sabemos de dónde va a venir la agresión. Magistrada, hábleme de cifras. Hábleme de números, que yo tengo una obsesión por los datos. Me encantan. Es mi única obsesión. Por eso está muy chévere. Y en lo adelante podemos hablar de todavía más números para que podamos, yo creo que los números son importantes para nosotros evaluarnos y para poder implementar medidas, no para sensacionalizar la cantidad de muertes o la cantidad de denuncias, sino qué estamos haciendo. Queremos ayudar también. Claro que sí. Y entonces, los números para mí, al igual que para usted, son sumamente importantes. No hablo mucho sobre ellos porque yo creo que es una información que nosotros tenemos que trabajar como institución, aunque si la requieren se la facilitamos sin ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, violencia en contra de la mujer, cuando nosotros hablamos ahorita, hasta noviembre, ya la única unidad de atención a la violencia de género sexual e intrafamiliar con la que cuenta Santo Domingo ha recibido 20.401 denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia en contra de la mujer basada en el género. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de que al mes de agosto nosotros teníamos 11 mujeres muertas, y una sola mujer muerta es un exceso, como yo dije anteriormente. Pero hemos recibido 20.401 denuncias. ¿Qué quiere decir? Que también se han salvado muchas vidas. Claro. Y entonces, ese trabajo también ha ido surtiendo su efecto. Y este número me evidencia a mí que hay un mayor nivel de conciencia y también un mayor nivel de confianza. Y al tener ese mayor nivel de conciencia y de confianza, las personas se presentan en mayor número a denunciar. Ahí hay que decir, magistrada, que todas las mujeres tienen que saber que denunciar le puede salvar la vida, porque hay una serie de estadísticas que yo vi en esta semana de que el 90% de las mujeres que no denuncian terminan muertas. Sí, y en un 90%. Lo que sucede es que muchas personas entienden que denunciar significa trancar. Denunciar es sinónimo de trancar y no es así.
Las unidades cuentan con equipo multidisciplinario para que si se identifica alguna situación que se está originando, podamos implementar medidas alternas, terapia, seguimiento, el compromiso de una persona, de una iglesia en darle seguimiento a esas personas y ver de qué manera nosotros podemos evitar que esa violencia siga degenerando en peor, porque ese es el problema de no denunciar. Creemos, confiamos a esa persona que decidimos entregarle nuestra vida, nuestra intimidad, nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que no le vayamos a creer? Es lo que piensa una mujer que es víctima de violencia. Pasa por diferentes fases y entonces al no denunciar se confía, pero este agresor, un buen día, que encontró la comida fría o que cocinaron lo que él no quería, agarra un arma de fuego o agarra un cuchillo y mata a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Es la conciencia de que si la mujer todavía no se ha sabido identificar como una víctima de violencia, quienes estén a su alrededor, entiéndase familiares, entiéndase vecinos, vecinas, amigos, amigas, puedan hacerlo como una forma de ayuda y de salvar su vida. Eso no quiere decir que destruyamos la familia, todo lo contrario, lo que queremos es buscarle la solución. Ahora bien, los hechos de violencia en contra de la mujer son de orden público. Habrá situaciones graves en las que independientemente de la posición que asuma la mujer ante el hecho, el Ministerio Público mantiene su postura porque nosotros sabemos que le estamos ayudando a salvar su vida. ¿Qué otros datos usted tiene interesantes? Interesantes tenemos que, por ejemplo, al mes de agosto del año pasado habían 432 homicidios en Santo Domingo. A este año, a la misma fecha de agosto, pues entonces llevamos 382. Y eso yo digo que no es una responsabilidad atribuible exclusivamente al Ministerio Público. Ahí hay que darle el crédito a todas las instituciones que se han involucrado en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es que esto es una lucha en conjunto. Todo lo que venga como consecuencia, sea positivo o negativo, es responsabilidad de todos y todas, incluyendo la comunidad y los medios de comunicación, que yo siempre insisto. Sí, es verdad. Entonces nosotros lo que tenemos es cada vez que trabajar en conjunto, en coordinación, vernos como un tremendo equipo de trabajo. Yo lo veo a ustedes como un equipo de trabajo y lo veo con cariño y con agradecimiento, porque la labor que ustedes hacen es una labor al mismo tiempo que la nuestra, riesgosa. Sí. Ustedes enfrentan muchos riesgos también y buscan la manera de obtener datos como estos para poder mandárselo a la población y que la población se sienta edificada de lo que cuenta y con lo que puede contar en el futuro. Entonces yo de verdad que exhorto a que sigamos fortaleciéndonos como un gran equipo para que nosotros como sociedad que mañana podamos tener el país que todas y todos queremos, o sea, con unos niveles de violencia bastante reducidos. A mí me llamó mucho la atención que en estos días me facilitaron una noticia de que en Suecia cerraron 4 cárceles y un centro de rehabilitación por falta de presos. Entonces, el director, el encargado de prisiones, decía, bueno, eso es una muestra de que las medidas que se están implementando en contra de la criminalidad, pues están surtiendo su efecto, pero yo no creo, dice él, según la noticia, que esa sea la causa. O sea, él mismo no sabe qué es lo que está pasando. Digo yo, caray, por esto ¿cómo va a ser? Por esto que pero yo sí sé lo que está pasando. El problema es que en Suecia está en la lista de países que invierten el 11% del PIB en la educación, magistrado Olgadina. Sí, entonces el 11%. Mire lo que yo decía, Suecia tiene 9.5 millones de habitantes, una población aproximada a la nuestra. A la nuestra. Ellos tienen 4,000 y pico de presos en el país. Y en La Victoria nosotros tenemos 8. Entonces, yo me reí muchísimo con la noticia que me facilitaron porque hay que corroborar esas declaraciones del director. O sea, yo estoy replicando la información que estaba en la noticia. Yo digo, por esto es que este mundo es mundo. Porque entonces mientras uno se cuestiona por qué reduce, hay otro que se cuestiona por qué aumenta. ¿Por qué aumenta? Entonces, miren cómo volvemos al tema de la educación, de valores, de principios, precisamente porque es un punto bastante importante para contrarrestar la criminalidad. Santo Domingo Oeste, por ejemplo, que nosotros recién inauguramos la primera Fiscalía Municipal de Santo Domingo, de los 382 homicidios que llevaba Santo Domingo a agosto de este año, 102 se han producido en Santo Domingo Oeste. No en Santo Domingo Oeste, en la parte oeste de Santo Domingo, que incluye aquí
a Pedro Brán, Los Alcarrizos y a Santo Domingo Este. Reflejándonos a nosotros esa estadística, y es importante que tomemos esto en consideración, y para que muchas personas entiendan por qué se instaló esa fiscalía allí primero, aparte de la rápida y pronta respuesta que tuvimos nosotros del alcalde Francis Peña, que inmediatamente nosotros le planteamos, él accedió, se firmó el acuerdo inmediatamente y la instalación se dilató porque ellos se enfrascaron en un proceso de compra del inmueble para garantizarle a la comunidad la permanencia de esos servicios. Y posteriormente entramos entonces en ese proceso de adecuación de la casa para entonces ya presentársela completa a la comunidad. Esas estadísticas nos reflejaron a nosotros que los mayores homicidios, la mayor cantidad de homicidios ocurre los domingos, en donde han intervenido por una riña, en donde se han utilizado armas de fuego. Entonces, eso nos manda a nosotros... Colmadones, magistrada. Bueno, por supuesto. Colmadones. Los niveles, por ejemplo, las denuncias de violencia en contra de la mujer aumentan por hechos que ocurren precisamente los fines de semana. Y ahí pudiéramos hablar de las bebidas alcohólicas, pudiéramos hablar del porte de armas de las personas, pudiéramos hablar de muchísimas situaciones, pero estas estadísticas nos marcan una ruta bastante clara, y eso nos permite a nosotros, por ejemplo, trazar las medidas de lo que nosotros pretendemos obtener ahora mismo con esa Fiscalía Municipal en Santo Domingo Este. Bueno, magistrada, le agradezco mucho que usted haya estado con nosotros. ¿Cómo usted se despide? ¿Qué nos deja a la audiencia y a mí como reflexión final? Que simplemente sigamos integrándonos, sigamos luchando con amor y compasión por este país que es el más bello del mundo. Que no nos dejemos amedrentar, que la criminalidad hace mucha bulla, pero los buenos y las buenas somos más, y esto es una muestra de ello. Me siento sumamente orgullosa de haber venido aquí y de poder interactuar y de retroalimentarnos con información, de poder hacer este tipo de verificaciones porque son sumamente interesantes, y de que la comunidad sepa este tipo de informaciones también. Integrémonos como ciudadanos y ciudadanas por el bien de nuestras sociedades. Tengamos el valor y el coraje y la gallardía de que si queremos tener una comunidad más sana, denunciemos a quienes no la hacen sana para que las autoridades podamos hacer nuestro trabajo. Gracias, magistrada. Gracias a usted. Un placer. Encantada. Mucho gusto. Ven a descubrir el secreto de ser una chica Barbizon, con nuestras clases de pasarela, poses, actuación, buen vestir, maquillaje, etiqueta y protocolo. En nuestros entrenamientos para niñas, adolescentes y adultos, aprendes a proyectar lo mejor de ti. Y recuerda que tú también puedes ser una chica Barbizon. Plaza Lope de Vega, tercer nivel, teléfono 809-732-9303. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro.
Maldito sea el pueblo que olvida a sus héroes. Así reza una frase popular española de la vieja España para reflejar la indignación de personas en contra de líderes o de una política de olvidar el pasado. Por eso, hacemos el esfuerzo en el verificador por mirar hacia atrás para poder comprender nuestro presente. Ahora, la hemeroteca. Hace ya 63 años que el líder obrero más importante de la década del 40, Mauricio Báez, fue secuestrado en La Habana, Cuba, en la casa que habitaba en la calle Cervantes del populoso sector Reparto Sevillano. Desde entonces no se sabe más de él. Lo que sí conocemos es que fue asesinado por elementos pagados por Félix Bernardino, conocido matón de Trujillo, quien estaba acreditado ante el gobierno cubano como miembro de la delegación diplomática dominicana. Mauricio Báez, de origen humilde, fue un hombre valiente que llegó a ganarse la confianza y el respeto de los trabajadores del este del país, por cuya defensa sufrió prisión y exilio en varias oportunidades. El acontecimiento histórico que lo llenó de gloria fue la famosa huelga azucarera de 1946, para exigir aumento de salario y cumplimientos de la jornada laboral de 8 horas, entre otras reivindicaciones. Pocos días después de terminada la huelga, se inició una oleada represiva contra el movimiento sindical. Varios de sus dirigentes fueron asesinados y otros tuvieron que asilarse y abandonar el país. Es así como Mauricio Báez llega a Cuba y desde allí mantuvo su oposición al régimen de Trujillo, integrándose al grupo de exiliados que participó en la frustrada expedición de Cayo Confites. Allí selló su sentencia de muerte. 63 años después, vemos que en República Dominicana necesitamos un Mauricio Báez, valiente, íntegro e insobornable, que defienda e inspire a las masas trabajadoras que se encuentran desvalidas ante las pretensiones de algunos empresarios de disminuir derechos adquiridos de los trabajadores en el Código Laboral. 63 años es mucho tiempo, pero podemos rescatar esta figura que entregó su vida para defender el interés de la población trabajadora. El Senado de la República tiene el compromiso en sus manos de destacar a este ilustre dominicano, ahora que se acerca el 10 de diciembre, fecha en que desapareció en Cuba. Exhortamos a que se apruebe la resolución que depositó el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, para reconocer de manera póstuma al líder histórico Mauricio Báez. Su nombre, su lucha, sigue vivo entre muchos dominicanos, porque su muerte no fue en vano. Amigos, gracias por acompañarnos en esta semana. Recuerden que aquí solamente les presentamos los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima.